Empezamos nuestra clase de hoy, viernes 15 de mayo. Vamos a continuar con el tema que estamos hablando de derecho de acción y derecho de contradicción. Y después les quiero compartir un video de una persona que yo sigo, que se llama Alfredo Boulard. Alfredo Boulard es un peruano, abogado peruano, un exponente de una teoría que se llama análisis económico del derecho. Y les quiero compartir un pequeño video con relación a lo que hablábamos ayer y lo que hemos hablado en otras clases acerca de las consecuencias de las normas y las consecuencias de las actuaciones judiciales, ¿sí? Porque yo les planteábamos ayer con la discusión acerca de si se podía la segunda instancia o no se podía la segunda instancia en el caso de Andrés Felipe Arias y los efectos que generarían cambiar esas normas y decir que sí se permite o que no se permite. Y que muchas veces las normas en los estados están dadas o pensadas de cierta manera, pero no se piensa o no se analiza las consecuencias de la realización de una norma, ¿sí? Se piensa de una manera más simplista, como lo que ocurre con el populismo punitivo, ¿sí? Cuando hay un delito que está en vilo, que tiene a todo el mundo en vilo, entonces se trata de hacer una norma que resuelva el problema, supuestamente, pero no se piensa en las consecuencias jurídicas de esa norma. Entonces les voy a compartir este video de Alfredo Boulard. Creo que mejor lo vamos a hacer ya, luego invertimos el orden. La explicación dura como unos 10 minutos más o menos. Está en internet si quieren escuchar toda la conferencia. La conferencia completa dura como 1 hora. Y es sobre esta teoría del análisis económico del derecho. ¿Qué es el análisis económico del derecho? La economía, como ciencia, tiene unas estipulaciones, unos requisitos. Y la economía, con base en unos datos, con base en unos preceptos propios de esta ciencia, puede establecer o incluso predecir la conducta de las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, necesitamos reducir el dólar, entonces deberíamos hacer esto, de bajar las tasas de interés, hacer estas cosas, ¿sí? Y eso puede predecir la conducta de las personas. Entonces, esos mismos elementos de la economía se pueden aplicar al derecho y nos dan unas herramientas que nos pueden ayudar a predecir o a responder a ciertas situaciones, como por ejemplo lo que hablábamos ayer, ¿sí? Entonces, les voy a pasar a compartir este video, ¿ya? Lo encuentran en YouTube, simplemente ponen Alfredo Boulard, es del 2010, ¿sí? Este es el nombre del señor. Esta conferencia fue dictada por Alfredo a una universidad en el 2010 y específicamente la parte que me interesa es acá. La conferencia, como ven acá, dura 1 hora 23 minutos, pero lo que quiero es que le prestemos especial atención a ese pedazo cuando él habla de cuáles son los efectos de las leyes y cómo estos se pueden medir, específicamente con una ley que está en curso en este momento en el Congreso, ¿sí? Que es perfecto lo que dice él ahí porque está en curso en este momento, y si combinamos esto que él menciona con lo que mencionábamos ayer con respecto a permitir o no la segunda instancia, en este caso de Andrés Felipe Arias, pues ahí está que uno tiene que analizar más allá de simplemente el caso concreto. ¿Listo? Entonces, miremos este punto, por favor. No a ciertas normas. ¿Cómo van a comportarse respecto a ciertas normas? Y esto, los abogados que manejan análisis económico de derecho tienen una gran ventaja. Pueden entender por qué la ley fracasó. O pueden comprender por qué un contrato está mal redactado. No solo porque no leyó bien el Código Civil, sino porque el incentivo en la manera como lo creó derivó en una conducta inadecuada al deudor.
que condujo a que finalmente el contrato no funcionara. Puedes entenderlo mejor. No digo que los abogados que no saben análisis económico no lo pueden hacer con sentido común. Pero análisis económico del derecho, yo siempre lo digo, es sentido común entrenado. Entrenas tu sentido común para poder entender bien la conducta. Por supuesto que podemos criticar las predicciones que hacen los economistas. Una vez un abogado amigo mío me dijo, mira, la mejor definición de economía que yo he escuchado es la siguiente: ciencia de predicción del futuro, como la astrología o la quiromancia, solo que menos exacta. Y claro, puedes hacer predicciones que no funcionan, y muchas predicciones no funcionan, pero tienes herramientas por lo menos para entender qué es lo que puede pasar con una ley, qué cosa puede ser contraproducente en una norma, qué tipo de incentivos paralelos o daños colaterales puede crear la norma si es que no contemplas perfectamente o analizas adecuadamente cómo puede funcionar. ¿No? Y pongamos algunos ejemplos donde reglas relativamente sencillas pueden ser mejor entendidas si utilizas economía o análisis económico para comprenderlas. La regla de la luz roja, y me gusta usarla porque es una regla muy sencilla. La luz está roja, no puedes pasar. ¿Cómo funciona desde el punto de vista económico la regla de la multa por la luz roja? Funciona como un sistema de precios, ¿no? Hay una conducta cuya demanda tú quieres reducir. Quieres que menos personas se crucen la luz roja. ¿Qué tienes que hacer, según lo que dice la teoría económica, para que la demanda de un bien caiga? Le subes el precio, entonces le subes la multa. Si tú subes la multa, teóricamente habrán menos cruces de luz roja. Si los individuos están informados de que la multa es más alta, menos gente cruzará la luz roja. Funciona. En principio, no se necesita hacer un análisis empírico para poder demostrar que eso posiblemente se va a cumplir. Pero yo les hago la siguiente pregunta, la siguiente propuesta. Si eso es así, y la multa es igual a todas las horas del día, pregunta: ¿por qué la gente se pasa la luz roja con más frecuencia a las 3 de la mañana que a las 12 del día? Porque es menos probable que te detecten, que te agarren. ¿Por qué? Porque a las 3 de la mañana hay menos automóviles, con lo cual menos probabilidad de tener un choque. Y segundo, porque hay menos policías en la calle, con lo cual menos posibilidad de que te detecten. En consecuencia, no es verdad lo que un abogado podría creer, que la multa es igual a todas horas del día, porque un economista ve las cosas un poco distinto y dice, no, la multa real no es la multa que dice el Código de Tránsito, sino es la multa que dice el Código de Tránsito multiplicada por una probabilidad de detección. Es decir, tú dirás, si la multa son $100, pero hay 30% de posibilidades que me detecten, realmente la multa esperada por cada cruce de luz roja es en realidad de solo $30, no es de 100. Y la gente, para calcular si se cruza la luz roja o no se cruza la luz roja, no solo mira el código de tránsito, sino mira la posibilidad de ser detectado, todo intuitivamente, pero dice, en esta hora es menos probable que me detecten, y cruza. Entonces, a las 12 del día, la probabilidad de detección es más alta, con lo cual la multa esperada, que es la multa real, la relevante, la que decide la conducta del individuo, es más alta que a las 3 de la mañana. Entonces, claro, imaginemos que si te cruzas la luz a las 12 del día, hay una probabilidad entre dos que te agarren, 50%. Si la multa es 100, la multa realmente es de $50. Pero ¿qué pasa a las 3 de la mañana? Posiblemente hay una probabilidad entre 100 que te agarren. ¿Y eso qué quiere decir? Que la multa real es solo $1. Cualquier beneficio superior a $1 va a justificar que te cruce la luz roja. Ahí podemos complicar el análisis diciendo que hay aversión al riesgo, si la multa es muy alta, pero no me voy a complicar, me voy a quedarme ahí. Claro está que yo podría entonces proponer cosas distintas. Por ejemplo, podría decir, entonces tengo que cambiar las multas según la hora del día. Y a las 3 de la mañana poner multas más altas para que la gente no se cruce. Pero también es cierto que a las 3 de la mañana también hay menos probabilidad que el cruce de luz roja sea dañino, con lo cual posiblemente sea mejor no desincentivar todos los cruces de luz roja, sino solamente algunos cruces de luz roja. Y uno puede comenzar a hacer ejercicios en relación a esto. De hecho, hay normas en el Código Penal, en los códigos penales de todas partes del mundo, que recogen esta lógica de la probabilidad de detección. Ustedes saben que cuando en el Código Penal se dice que el robo está penado con una pena de tantos años de prisión, usualmente dice, que si el delito se comete de noche o en la oscuridad, la pena es mayor, hay un agravante.
¿Y eso por qué? Porque la oscuridad reduce la posibilidad de ser detectado. Y en consecuencia subes la pena para desmotivar cometer delitos en la oscuridad. Algo que los abogados hicieron sin saber economía. Lo hicieron usando sentido común. Pero la economía te ayuda a entender mejor por qué lo han hecho de esa manera. O vayamos a otro ejemplo. Este me gusta usarlo mucho porque es muy gráfico. Hace unos años, en el Perú, se propuso una ley, ¿no? En realidad se ha propuesto varias veces. Los últimos dos casos fue una vedette que llegó a congresista, en parte por la ignorancia racional, pero bueno, ahí estaba. Y el otro fue otra congresista que no era vedette, pero parecía, y también había sido elegida quizás por ignorancia racional. Ambas congresistas plantearon en distintas épocas proyectos de ley muy similares. Habían habido algunos casos sonados en los periódicos de violación de menores, ¿no? Y estas congresistas habían reaccionado con proyectos de ley. La primera congresista había planteado una sanción de cadena perpetua al violador de menores. En el Perú no está permitida por la Constitución la pena de muerte, con lo cual la máxima pena posible era la que proponía la congresista. En el otro caso, la otra congresista proponía algo, iba más allá, planteaba modificar la Constitución para permitir el regreso de la pena de muerte para violadores de menores. Esa era la propuesta. Pero ambas proponían colocar la sanción más alta. Y la primera reacción que uno tiene es, oye, en delitos tan feos como la violación de menores, que parece un delito terrible, ¿no? De un abuso espeluznante, además que causa un daño tremendo a la víctima, ¿no? Es mejor es poner la sanción más alta imaginable. Y entonces la primera reacción que uno tiene es consistente, que subirle el precio lo más posible. Pero fíjense las cosas que uno puede descubrir, y estos argumentos salieron y se discutieron en el momento que estas leyes se discutieron, y creo que contribuyeron a que las leyes no se aprobaran. Si yo soy un delincuente o un potencial delincuente, y lo que he dicho fuese cierto, es decir, que tengo una evaluación costo-beneficio para cometer un delito, yo voy a cometer un delito si los beneficios derivados de delinquir son superiores a los costos de delinquir, ¿no? En consecuencia, voy a decir lo siguiente: yo voy a cometer el delito, ¿no? ¿Y mis beneficios cuáles son? Si me robo un televisor, el producto del televisor. Si mato a mi tío para heredar, el producto de la herencia. Esos son los beneficios que yo recibiría. ¿Cuáles son los costos? Hay algunos costos directamente asociados con delinquir. El delito, como toda actividad empresarial, tiene costos, hay que hacer inversiones. Entonces yo tengo que comprarme mi pistola, mi ganzúa, contratar cómplices, y esos costos son importantes para determinar si voy a cometer o no el delito. Pero además hay un costo que es exógeno a esta decisión empresarial, que es el costo legal, la sanción. Ya hemos aprendido que la sanción está determinada, 1, por la magnitud señalada en la norma, pero 2, por la probabilidad de ser detectado. Estas congresistas planteaban las dos, que la elevación de la magnitud de la norma, de la sanción contemplada en la norma, iba a generar un desincentivo porque iba a elevar los costos de delinquir. Esa era básicamente la idea. Y así lo decían en sus proyectos, desincentivar a través de un aumento de la pena. Bien, pero sigamos analizando con mayor detalle. Pasemos al otro factor, no a la magnitud total, sino a la posibilidad de ser detectado. ¿De qué depende la posibilidad de ser detectado? Depende, 1, de la sociedad, del Estado, de las autoridades, de los jueces, los fiscales, la policía, y de su habilidad para poder identificar a un delincuente y capturarlo y llevarlo a la justicia y condenarlo. Segundo factor, la propia habilidad del delincuente. Los delincuentes organizan su conducta para evitar ser sancionados. Es decir, si yo quiero matar a uno de ustedes, no voy a dispararles ahorita. Voy a esperar a que en la oscuridad de la noche, ¿no?, a la salida del hotel, cuando salen a un bar, ahí les meto un balazo, porque si lo hago ahorita, tengo muchos testigos y voy a ir preso de todas maneras. Entonces, organizo mi capacidad, mi conducta de esa manera. Y además, tengo ventajas intrínsecas. Por ejemplo, hace un tiempo un amigo mío escribió un artículo, me mandó el borrador y yo le sugerí un cambio que finalmente hizo. El artículo se llamaba ¿En qué se parecen Johnny Walker y Pablo Escobar? ¿No? Y el artículo básicamente planteaba la siguiente tesis, que si no hubiese, era un artículo a favor de la legalización de las drogas, dice, si no hubiese sanción a las drogas, Pablo Escobar sería como Johnny Walker, que dicho sea de paso existió. Sería un empresario reconocido. Y yo le dije, no, eso no sería así. Y efectivamente cambió el artículo. ¿Y por qué no sería así? Porque Pablo Escobar tiene habilidades para delinquir,
no para fabricar droga. Lo que pasa es que cuando está prohibido el fabricar droga, entonces las habilidades para delinquir sirven para la droga. Entonces, si Pablo Escobar, digamos, si legalizar la droga, no es que Pablo Escobar se va a volver un empresario o se iba a volver un empresario reconocido, se iba a dedicar a otra actividad delictiva distinta. Y Johnny Walker se dedicaría a fabricar droga. Eso es más o menos lo que pasaría, ¿no? ¿Por qué? Porque la habilidad del delincuente, si yo soy un asesino, tengo que tener sangre fría, pues. Si yo me desmayo cuando veo sangre, no puedo ser asesino, ¿no? Si yo soy jefe de un cartel de narcotraficantes, tengo que tener las habilidades de corrupción, la sangre fría para matar a mis rivales, la sangre fría para hacer todas las cosas que hacen los narcotraficantes, ¿no? Y eso es algo que posiblemente sea consustancial a las habilidades de esa persona. En consecuencia, no es así que las personas van, es al revés. La gente va donde siente que tiene habilidades competitivas. Ustedes nunca van a ver un carterista, esos que arranchan la cartera y salen corriendo, nunca lo van a ver uno que pese 150 kilos. Porque si pesara 150 kilos, no tendría ninguna ventaja competitiva para cometer ese tipo de delitos, ¿no? Entonces, el perfil de alguien que comete ese delito es una persona delgada, ágil, que trepa el muro como si fuera un gato, va a ir vestido con zapatillas, etcétera, y no va a ser una persona de 150 kilos. Entonces, hay una serie de elementos que dependen del propio delincuente. Bien, entonces uno llega finalmente al violador de menores. ¿Y qué hace un violador de menores para no ser detectado? Hay varios elementos. Uno, posiblemente comete el delito fuera de la vista de otras personas, justamente para evitar que hayan testigos. Dos, posiblemente va a tener algún nivel de autoridad sobre la víctima. Es común encontrar que el violador suele ser el padrastro, el profesor, el sabe Dios qué, que puede tener una capacidad para que el niño calle y no cuente lo que ha pasado. Pero puede hacer otra cosa. Puede también matar a la víctima. Si él mata a la víctima no va a poder ser testigo. Y si no hay testigo, entonces no hay forma de condenarlo, ¿no? Entonces, matar a la víctima le genera un beneficio. Regresemos de nuevo a las propuestas de ley. Si la cadena perpetua o la pena de muerte son las máximas son las sanciones colocadas por estos delitos y son las máximas sanciones colocadas por el ordenamiento legal, ¿qué ocurre inmediatamente de producida la violación? Yo ya me hice acreedor a la máxima sanción posible. ¿Cuánto me cuesta matar a la víctima? 0. No cuesta nada, salvo que tenga alguna idea moral de que no debo matarlo, lo cual en un violador de menores me hace sospechar de su moralidad. Salvo que tenga una situación de ese tipo, como control, la única salida, digamos, la salida lógica es matarlo. ¿Por qué? Si yo lo mato, la capacidad de detección cae. La pena sigue siendo la misma, porque no me pueden poner 2 cadenas perpetuas o 2 penas de muerte. En consecuencia, el resultado, ¿cuál va a ser? Que si tú apruebas esas leyes, vas a tener más casos de violación asociados a matar a la víctima. Con lo cual no puedes, a pesar de que esto más o menos parece claro, hay muchos códigos penales que cometen errores similares. En Perú hay una norma contra secuestros, que después de producir el secuestro, si has causado daño psicológico, ya cadena perpetua. Bueno, entonces, si te sabes que te van a agarrar, lo mejor es matar a la víctima. Porque de esa manera reduces la posibilidad de que te detecten, ¿no? Voy a hacer, por razones de tiempo, porque el tiempo no nos lo da y de repente acá podemos hacer una discusión más abierta sobre temas de análisis, sobre cualquier tema de derecho, cualquier tema de economía que tenga que ver con el derecho y tratar de ver cómo estas herramientas pueden ayudarnos a comprender ese tipo de problemas. Voy a poner algunos ejemplos simplemente y de ahí pasaremos de pronto a la discusión para hacerlo más dinámico. Una institución importante es la propiedad. A todos los nos han enseñado, los abogados, los que son acá abogados, la propiedad es el derecho que concede la facultad de excluir, explotar, usar, disfrutar un bien, ¿no? Excluyendo a lo demás, erga omnes, oponible a todos, todo. Pero bueno, la propiedad es, desde el punto de vista económico, algo bastante más sofisticado en términos de su función social. La propiedad tiene el mérito de internalizar las externalidades, es decir, los costos externos o los beneficios externos de una actividad. ¿Qué es una externalidad? La mayoría de ustedes ya lo saben. Una externalidad es un costo que una conducta mía le genera a otra persona o un beneficio que la conducta mía le genera a otra persona. Si yo fumara y ustedes respiraran el humo, entonces están sufriendo un costo derivado de una decisión mía de fumar.
Si yo, por el contrario, fuera un agricultor que hace un canal hacia un terreno y traigo agua, pero el agua se filtra a la napa freática de mis vecinos y ellos también tienen agua en sus pozos, le estoy generando externalidad porque ellos están recibiendo un beneficio por el cual ellos no han pagado. Ahí hay externa. Es decir, parte de los beneficios se van a otros y parte de los costos también podrían ir a otros, ¿no? Y ahí estamos plagados de externalidades. Las externalidades no son un tema de todos los días. Una chica se arregla, se pone simpática y nos genera una externalidad a todos. Porque no pagamos por el arreglo de ella y que nos genera a todos el beneficio. Es decir, y hay numerosísimas conductas de ese tipo. Todo el tiempo hay externalidades. Las externalidades, sin embargo, pueden generar o pueden afectar los incentivos de conducta de las personas respecto de los bienes. Si yo no puedo internalizar todos los beneficios o no puedo internalizar todos los costos, mi conducta no va a ser consistente con la escasez que el bien tiene. Y les pongo un ejemplo, que es un ejemplo que usa Posner. Le dice, imagínense una pastura abierta al público, común, bien público, declarado por el Estado, patrimonio del Estado, ¿no? Entonces nadie, más bien dicho, todos pueden usarlo porque es de todos. Entonces yo tengo una vaca, tengo mi vaca y tengo que decidir si llevo mi vaca a pastar a esa pastura. ¿Y qué voy a decir? ¿Cuál es el beneficio? La vaca se engorda, da más leche, yo gano más. ¿Cuál es el costo? Virtualmente nada, caminar hasta la pastura, porque no me van a cobrar nada por el uso. ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar mi vaca. Entonces llevo mi vaca y la llevo a pastar. Pero ¿qué pasa con todos los que tienen vacas? Hacen exactamente el mismo análisis y el resultado es que el terreno se llena de vacas. Y hay tantas vacas que comienzan a sobrepastorear. ¿Y quién va a invertir en volver a sembrar los pastos, o en regarlos, o en abonarlos? Nadie. Porque si yo invierto, se lo comen las vacas de todos. Entonces tengo dos problemas. Uno, un problema de sobreexplotación del bien. Y dos, tengo un problema de falta de inversión en el bien, generado por la ausencia de derechos de propiedad. Si yo tuviera derechos de propiedad, entonces yo invertiría, y eso es el cambio en la segunda parte del ejemplo de Posner. Ahora esa misma pastura tiene un propietario, y tiene una cerca, y tiene una puerta, y tiene un guardián que controla la puerta. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la vaca? ¿A dónde vas? A comer pasto. ¿Cuesta tanto? Ah, ya, acá está. Pagas y entras. ¿Qué hace el precio? El precio raciona, genera un racionamiento o un uso razonable de la pastura, porque solamente vas a pagar si el beneficio lo justifica. Y tú no vas a poner un precio que meta demasiadas vacas, porque si metes demasiadas vacas te acaban la pastura y entonces tu negocio se acabó. Vas a racionar el uso razonable del terreno. Y dos, vas a invertir en el terreno. Parte de tus ingresos lo vas a usar para sembrar, para regar. Y entonces la pastura va a ser sostenible en el tiempo. Tanto discusiones sobre temas ambientales cuando uno ve que este tipo de problemas pueden resolverse en buena parte usando estrategias de este tipo. Ya se resuelve. Entonces, ahí ven un ejemplo de lo que veíamos ayer, ¿cierto? Lo de las externalidades, lo último que él decía. Entonces, Andrés Felipe gana la tutela, le conceden el beneficio de la doble instancia y las otras personas se ganan ese beneficio también, ¿sí? Sin haber hecho nada, simplemente por la aplicación del principio de favorabilidad del proceso penal que habíamos mencionado ayer. Lo otro son los costos de las leyes o los costos de las actuaciones en el derecho. Entonces, se pone ahí como muestra en el ejemplo la ley que pretende la cadena perpetua o la pena de muerte para las personas que violen niños. Y vimos el efecto que eso puede generar, ¿sí? Que puede incluso perjudicar porque puede aumentar los casos de violación con asesinato. Y el otro que él lo pasa rápidamente, que es el caso que uno se queda como, pero por Dios, ¿a quién se le ocurrió esto? El que lo menciona, que es una ley en Perú, que dice que en el secuestro, si usted le causa daños psicológicos a la víctima, le da pena de muerte.
le dé cadena perpetua. Entonces, si usted secuestró a alguien y lo van a pillar, usted puede matar a la persona. Y el homicidio y ese secuestro no le dan cadena perpetua. Pero si le causa esas lesiones psicológicas, sí. Todos los secuestros causan lesiones psicológicas. Entonces, ¿eso qué genera? Que los secuestradores maten a las víctimas para no ser condenados a más pena. ¿Sí? Esto se da porque cuando el legislador crea las leyes, cuando el legislador intenta resolver un problema, está pensando en únicamente la solución del problema y cómo dar una norma para solucionar ese problema de manera actual. Pero no se piensa en cuáles son o cuáles pueden ser las consecuencias de esa solución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento todos estamos desesperados porque alguien saque una vacuna. ¿Por qué razón las vacunas se demoran tanto tiempo? Porque las vacunas es necesario hacer una cantidad brutal de pruebas, primero para determinar que sí puedan prevenir la enfermedad, ¿sí? Porque es diferente vacuna a cura. Y vacuna es que usted se la pone y no le da la enfermedad. Entonces, lo primero es identificar que la vacuna sí sirva para prevenir la enfermedad. Primer punto. Listo, ya logramos eso. Ya logramos que la vacuna no le dé a usted coronavirus con la vacuna. Ahora viene el segundo punto. ¿Cuáles son los efectos secundarios de esa vacuna? Porque yo creo que a ninguno de nosotros nos interesaría ponernos una vacuna donde nos digan, vea, ya no le da coronavirus, pero usted se la pone y le acaban los riñones. Entonces nosotros dicen, no, pues prefiero tener riñones y que me dé coronavirus y ahí miramos a ver qué hacemos. ¿Sí? Entonces esa es la cuestión, que parece que muchas veces las normas se hacen así. Se crea la vacuna jurídica contra un mal, pero no se miran los efectos secundarios que eso genera, como lo que les mencionaba en esos dos casos. Entonces, este problema que mencionábamos ayer con esas normas que vulneran o dan derechos a las personas, tal vez no se pensó en cuáles son los efectos que eso genera, ¿sí? Los efectos que esas normas tienen. Y hacer modificaciones sobre la marcha implica que el legislador haga un análisis cuidadoso de los efectos de esas normas para evitar precisamente que ocurra lo que estamos diciendo, ¿sí? Que los efectos que se pretendía que tuviera una determinada decisión no sean lo que usted esperaba, ¿ya? Entonces, ese era un pedazo de una conferencia que les quería compartir de esa escuela del derecho que se llama Análisis Económico del Derecho, que nos da una visión a la que nosotros no estamos acostumbrados como abogados y menos aquí en Colombia, una visión diferente, una visión que nos hace pensar de otra forma cuando pensamos en la resolución de conflictos mediante leyes o mediante cualquier cosa, porque en el caso de Andrés Felipe no es una ley, sino una decisión sobre una tutela que puede tener efectos más allá del caso concreto, ¿ya? Entonces, era ese punto que nos haga reflexionar acerca de las consecuencias de los actos. Yo siempre digo que aquí en Colombia la gente no mide las consecuencias de sus actos. Y ese es uno de los grandes problemas. Como las personas no miden las consecuencias de los actos, entonces la gente actúa de manera temeraria o actúa de manera irresponsable. ¿Sí? Como lo que ocurre con las personas cuando van manejando y se insultan y entonces bajan a pelearse. Pero las personas no miden las consecuencias de que, primero, que ganas con la pelea. Y segundo, vos te bajás, pero vos no sabes contra quién estás peleando. ¿Sí? Vos no sabes si esa persona está armada. No sabes si esa persona, ¿sí? Tiene alguna afección. Porque es que puede que usted no le hagan daño. Pero dígame que esa persona tenga un problema físico. Uno golpea a la persona y la persona muere. Ahí queda uno con un problema por haber matado a un tipo. ¿Sí? Entonces, eso es muchas veces las personas no miden las consecuencias de los actos cuando hacen ciertas cosas. Y esa es la invitación. No solo en el derecho, sino en todo.
a siempre pensar de manera crítica, a decir, un momento, ¿cuáles son las consecuencias de esta decisión? Porque en la medida en la que uno adquiere ese pensamiento crítico, puede actuar de manera correcta. ¿Listo? Entonces cierro el tema, lo dejo ahí. Toda la conferencia completa está en YouTube, incluso él tiene varias conferencias al respecto. Y si le interesa el tema de análisis económico del derecho, en Internet hay muchísima información sobre eso. Si le interesa ese tema, si le gustó. Continuemos con el tema que estábamos hablando de la acción y de la contradicción. Entonces, ayer antes de meternos con ese tema, estuvimos hablando de que la acción se ejerce mediante la demanda y que la demanda tenía esta estructura y que esta estructura que está dada en el Código Penal del Proceso es lo que nos permite identificar, ¿sí?, efectivamente, qué es lo que se está pidiendo para la resolución del conflicto, con base en qué se está pidiendo, las pruebas de eso, de esos hechos que son el fundamento de las pretensiones, cuáles son las normas jurídicas que se solicita que se apliquen, ¿sí? Y quién es la persona y por qué esa persona es competente para conocer de ese proceso. Esa es la estructura de la demanda. Ahora pasémonos al otro lado, la otra orilla, que es el derecho de contradicción. Entonces, el derecho de contradicción está visto como el derecho a controvertir lo que se allega en mi contra. Y entonces decimos que el derecho de contradicción se perfecciona con la contestación de la demanda. Y al igual que la demanda que vimos, la contestación también tiene una estructura. Pero la estructura de la contestación está dirigida a controvertir, a responder a lo que se dijo en la demanda. La primera parte esta de acá, es exactamente idéntica, los nombres e identificaciones a la introducción anterior, donde identificamos a las partes, identificamos el proceso, identificamos el juez. Esto no cambia. Acá ya es donde se empieza a ver la situación y es que se da un pronunciamiento expreso frente a las pretensiones. Entonces usted, frente a las pretensiones de la demanda, usted tiene la posibilidad de controvertir. De decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Me opongo a esas pretensiones. Pero usted también tiene la posibilidad de decir, las acepto. Yo estoy de acuerdo con esas o con alguna de ellas. Yo puedo decir, acepto esta pretensión, pero niego esta otra. Eso es lo que se conoce como allanamiento. El allanamiento es cuando el demandado, ejerciendo el derecho de contradicción, acepta lo que propone el demandante, acepta las pretensiones del demandante. Entonces, ese allanamiento tiene como efecto que al aceptarse esa petición, entonces el juez da por terminado el conflicto con lo que respecta a esa pretensión y actúa conforme a lo que dijo el demandante, porque yo acepté. Quiere decir esto que el derecho de contradicción no implica en todos los casos la oposición, ¿sí? No implica controvertir, no implica decir que no. ¿Qué implica el derecho de controversia, el derecho de contradicción? Implica que a mí se me da la oportunidad de pronunciarme frente a lo que se aduce en mi contra y a pronunciarme diciendo que me opongo o que lo acepto. Incluso el derecho de contradicción me permite guardar silencio y no decir nada. Pero ese silencio, cuando yo no digo nada, tiene unos efectos también.
Es decir, el demandante, cuando recibe la demanda, el demandado, tiene tres posibles actitudes cuando se ejerce el derecho de controversia. Esas tres posibles actitudes son estas. Puede contestar la demanda, que eso lo encuentra usted en el artículo 96 y siguientes del Código General del Proceso. En este caso de la contestación de la demanda, él se puede oponer, decir no estoy de acuerdo, y puede excepcionar, presentar las excepciones previas y de mérito que habíamos mencionado, que son estas que van a dejar sin fundamento las pretensiones, las excepciones de mérito, o que van a decir, señor juez, no podés iniciar el proceso porque tiene un problema, las excepciones previas. ¿Sí? Entonces, la primera actitud que tiene el demandado es contestar, oponerse, pedir excepciones. ¿Ya? Pero además de eso, el demandado también puede allanarse. ¿Sí? Es decir, puede aceptar lo que se pidió en su contra. Puede aceptar lo que el demandante está solicitando. Y el allanamiento tiene un efecto. El efecto es este, que se genera sentencia anticipada. Es decir, que el proceso se termina cuando hay allanamiento total, porque puede haber allanamiento parcial también. Si yo me allano a Profe, todo, entonces el proceso se termina y se genera la sentencia anticipada. Ya te doy la palabra, Lucas. dale, pues. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? La fiscalía llega y dice, porque esto aplica igual también para el penal. Daniel Lopera cometió el delito tal. Cuando me dan la palabra a mí de controvertir, yo digo, sí, señor. Sí, fui yo. Me allano. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Para qué vamos a pedir pruebas? ¿Para qué vamos a llamar testimonios, peritos? ¿Para qué vamos a hacer eso? ¿Para qué vamos a dar alegatos? No, ya la persona aceptó. Está aceptando lo que el otro dice. Entonces, ¿qué genera eso? Que el proceso se termina ahí mismo. Y no tenemos que hacer las audiencias de pruebas ni de nada, entonces se genera una sentencia anticipada. O sea que el proceso se acaba rápidamente. En penal me premian y me dicen, si usted se allana, eso le puede generar unos beneficios de hasta el 50% de la pena. ¿Por qué? Porque usted hace que el Estado no se desgaste. Entonces, eso le genera ese beneficio. En civil no hay beneficios. En civil, ¿cuál es el beneficio? Que el proceso se acaba rápido, ¿ya? Pero en penal sí existe ese beneficio. En penal se genera el beneficio para incentivar que las personas se allanen y no gastar recursos del Estado pendejamente. Lucas, ¿qué me iba a decir? Profe, tenía una duda, pues estoy Dígame. como perdido. El allanamiento y el autoallanamiento es lo mismo, ¿cierto? Es que el allanamiento implica aceptar lo que se dice en mi contra, ¿ya? Sí, profe, pero La autoincriminación, que es otra, mejor dicho, hay tres conceptos que son muy parecidos. El allanamiento, la confesión y la autoincriminación. Son tres cosas que son muy parecidas. No existe algo que se llame autoallanamiento. Eso no existe, ¿sí? Porque el allanamiento implica que yo lo reconozco. Cuando yo le pongo ese prefijo auto, quiere decir que yo lo hago para mí, ¿sí? Autoincriminación quiere decir que yo me incrimino a mí mismo. Como el allanamiento implica que yo reconozco y acepto las consecuencias de lo que se me pide en mi contra, entonces no es preciso hablar de autoallanamiento, ¿ya? ¿Qué es el allanamiento? Es aceptar las pretensiones de la demanda. Es decir, yo acepto lo que usted aduce en mi contra, yo acepto sus pretensiones, pero no solamente la pretensión, sino las consecuencias que se derivan de ello. ¿Sí? Yo digo, sí, yo cometí el delito, y acepto la pena privativa de la libertad que se está solicitando, porque me estoy allanando. La confesión, que es el otro fenómeno, la confesión implica reconocer que un hecho es cierto. Entonces recuerden que cuando vimos
La demanda, que es esta que está acá, dijimos que usted tiene pretensiones y tiene hechos. Yo puedo confesar y decir que un hecho o varios hechos son ciertos, ¿sí? Pero la confesión solamente se puede predicar de hechos propios, porque yo solamente puedo confesar lo que yo he realizado. Yo no puedo confesar por otro. Yo confieso que Lucas pasteleó en el parcial, pero ¿cómo así? Usted confiesa que usted pasteleó, no que Lucas. Usted no puede confesar por él, ¿sí? O usted lo está denunciando, que eso ya es otra cuestión, ¿sí? Pero usted no puede confesar por otro. Entonces, la confesión es un medio de prueba, una forma de demostrar algo. ¿Cómo lo demuestro? Porque yo reconozco que eso es cierto, pero solamente se pueden confesar los hechos propios, ¿sí? Como por ejemplo cuando dicen, Daniel no ha pagado las últimas 3 cuotas alimentarias. Y yo digo, sí señor, yo confieso que yo no he pagado las últimas 3 cuotas alimentarias. ¿Cuál es la diferencia entre confesión y allanamiento? Que la confesión implica el reconocimiento de un hecho, nada más. En cambio, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión y de la consecuencia. Entonces, yo puedo confesar y decir, sí, yo acepto que yo no he pagado las últimas 3 cuotas de alimentos, pero no acepto que el juez me condene, porque es que yo no las he pagado porque los niños están viviendo conmigo. Entonces, ahí hay confesión, pero yo me puedo oponer y digo, sí, eso sí es cierto, yo lo confieso que sí es cierto, pero tal cosa. En cambio, cuando yo me allano y digo, sí, señor, yo no he pagado, estoy de acuerdo con que se me embargue el salario para pagar eso. Muy diferente, ¿ya? ¿Cómo funciona la autoincriminación? Cuando yo en una declaración reconozco, es una especie de confesión que he cometido un delito. Entonces yo me incriminé a mí mismo, porque yo acabo de decir que he cometido un delito. Entonces yo me he autoincriminado. Entonces ahí están los 3 elementos, ¿sí? La confesión y la incriminación son medios de prueba en la cual usted reconoce la comisión de un hecho propio, no se puede confesar hechos de terceros, ¿ya? Y el allanamiento implica la aceptación de la pretensión. ¿Listo? Lucas, ¿queda claro o no? Sí, sí, profe. Muchas gracias, profe. Listo, perfecto. Continúe. Entonces, estamos acá en este punto. Miren la diferencia entre esto. Esta es la estructura de la contestación. Ya voy para el otro fenómeno, no se me olvida. Ya estamos acá en la estructura. Entonces, lo primero que nosotros hacemos en la contestación es hacer un pronunciamiento expreso frente a las pretensiones. Frente a cada una de las pretensiones que se dijeron en la demanda, yo me tengo que pronunciar y tengo que decir si las acepto o si me opongo. Si yo las acepto, ese es el allanamiento. O también me puedo oponer a las pretensiones y decir, me opongo a eso, eso no es así, eso no se puede conceder. No, no acepto esas pretensiones. ¿Listo? Si yo no acepto, el proceso sigue. Ahí tenemos entonces que ir a las pruebas para demostrar lo que dice el demandante y lo que dice el demandado. Si yo me allano a todas las pretensiones, entonces se acaba el proceso. Pero ¿qué pasa si yo me allano a algunas y a otras no? Frente a las que yo me allané, se acaba el proceso. Pero frente a las otras, a las que no hubo allanamiento, sino que hubo oposición, frente a esas se continúa con el proceso. ¿Listo? Entonces, ahí tengo que establecer muy claramente si me voy a allanar o si me voy a oponer. Muy bien. Luego, después de eso, en la demanda sigue el pronunciamiento expreso frente a los hechos. Entonces yo, frente a cada uno de los hechos de la demanda, tengo que decir si es cierto, si no es cierto o si no me consta. Y tengo que decir por qué razón no es cierto o por qué razón no me consta. Si yo digo que es cierto, basta con decir es cierto, punto. Pero si yo voy a decir que algo no es cierto o que algo no me consta,
tengo que decir por qué razón no es cierto o por qué razón no le consta. ¿Ya? Ahí en los hechos, cuando yo hablo de los hechos, ahí es donde se dan las confesiones, porque ahí es donde yo puedo decir, sí, eso es cierto, yo lo hice, yo hice eso, yo dejé de hacer aquello. Ahí es donde se genera la confesión. En cambio, cuando yo hablo del pronunciamiento frente a las pretensiones, ahí es donde se dan el allanamiento. Imagínense en el proceso penal de las películas, cuando yo digo, Lucas, se le condena a usted, se le solicita condena por homicidio del señor y hurto y en concurso con porte ilegal de armas. ¿Cómo se declara? ¿Sí? Entonces, si Lucas dice culpable, eso es un allanamiento. Él está aceptando lo que dijo la fiscalía en su contra. Pero Lucas puede decir, eso es yo soy inocente, no acepto eso. Claro, Pero profe. a los hechos, él puede llegar y decir, sí, yo confieso que yo estaba en ese momento, pero cuando empezaron los disparos, yo salí corriendo hacia un lado. Es más, mire este video donde muestra que yo salí corriendo. Vea, esto que pasó corriendo fui yo. ¿Sí? O sea, él puede confesar sin que eso implique que haya responsabilidad. Por eso los fenómenos son diferentes. Porque uno es el reconocimiento de un hecho y el otro es la aceptación de las pretensiones. ¿Dudas? Muy bien. Entonces, eso es la diferencia entre confesión y allanamiento. Pero existe otra tercera posibilidad, que es esta, no contestar, guardar silencio. ¿Qué pasa entonces si la persona es demandada? Se le notifica la demanda, pero guarda silencio, no dice nada. Dependiendo de la jurisdicción donde estemos, eso tiene efectos diferentes. En la jurisdicción penal, la persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si yo guardo silencio, si yo no digo nada, mudo, ni siquiera voy al proceso, el proceso sigue, pero yo no he perdido el proceso, ¿sí? Porque ¿en qué momento pierdo? Cuando la fiscalía logre demostrar, más allá de cualquier duda, de que yo sí cometí el delito, ¿sí? Si la fiscalía no lo logra demostrar, se presume la inocencia. Entonces, la guardada de silencio, no decir nada, no contestar en penal, no implica nada. ¿Por qué? Porque es que yo igual me presumo inocente. Es la fiscalía quien tiene el deber de demostrar que la persona sí fue quien cometió el delito. ¿Cuál es el problema de guardar silencio? Que yo no estoy oponiéndome, yo no estoy desmintiendo, yo no estoy aportando pruebas, ¿sí? Yo no estoy contradiciendo lo que se presente, sino que simplemente hay una parte diciendo, vea, pasó esto, esto, esto y esto. Si esa parte no tiene pruebas suficientes, gané. Pero ¿y qué pasa donde sí tenga pruebas? ¿Ya? En el civil, familia, comercial y agrario, la circunstancia es totalmente diferente. Si a usted se le notifica de una demanda y usted guarda silencio, es decir, usted conoce la demanda, usted la recibió, le dan el término para contestarla y usted se queda callado, no dice nada. Entonces se genera este fenómeno que estamos viendo acá. Se habla de confesión ficta, es decir, que se presumen ciertos todos los hechos de la demanda. Se presume que todos los hechos que el demandante puso ahí son ciertos. ¿Cuál es el problema de eso?
que los hechos son el fundamento de las pretensiones. Y yo le dije que la confesión es un medio de prueba, ¿sí? Entonces, volvamos a la estructura de la demanda. Usted pide algo y tiene que decir con base en qué hechos es que está pidiendo eso. Y luego tiene que demostrar esos hechos. Pero resulta que si la persona guarda silencio, ya quedaron demostrados todos los hechos. O sea que las pretensiones sí tienen fundamento. O sea que, ¿qué hace el juez? Declara terminado el proceso y dicta sentencia anticipada y le da la razón al demandante. Es muy parecido a un allanamiento. ¿Por qué razón pasa eso? Porque usted hace que todos los hechos se presuman ciertos y los hechos son el fundamento de las pretensiones. O sea que el juez dice, sí, este man tiene toda la razón. ¿Para qué vamos a practicar más pruebas si ya están demostradas? ¿Cómo? Por confesión ficta. ¿Sí? Entonces, usted también puede guardar silencio, pero tiene ese efecto gravísimo en civil. Entonces, las personas dicen, hombre, pero ¿y como por qué la persona se quedaría callado? Eso no tiene sentido, pues se opone. O sea, es que para perder el proceso, pues más veces se opone peleando y dice cualquier cosa, así sean mentiras o lo que sea, de pronto está y gana. No, porque es que la forma en la que las personas solucionan los conflictos no funciona así. Mire esta situación. Resulta que Lucas compra un apartamento con préstamo a Bancolombia. Durante 20 años él tiene que pagar, sí, un préstamo hipotecario normal. Resulta que él pagó 3 cuotas y no volvió a pagar. Entonces el banco lo demanda ejecutivamente y pretende quedarse con el apartamento. Y Lucas dice, hombre, sí, yo no pagué. O sea, la verdad es que solamente pagué 3 cuotas, no pagué. O sea, yo sé que me van a quitar el apartamento. Lucas, ¿cómo para qué va a contratar a un abogado? Porque un abogado le va a cobrar por llevar el proceso. Pero va a contratar y le va a pagar a un abogado para que diga qué, si él no pagó. Él sabe que perdió la casa. Entonces, él como, ¿para qué va a contratar un abogado? ¿Para que diga qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Lucas? Se queda callado. Y eso pasa así, vea. Pero así es enorme la cantidad de procesos que hay así, que la gente considera que contratar abogado y contestar la demanda y oponerse no es sino perder tiempo, porque es que ellos no pueden decir nada, el proceso está perdido, ¿sí? Ellos saben que perdieron el proceso, entonces, ¿para qué contratar un abogado? Y dígame, contratar un abogado para que se allane, o sea, le paga a un abogado para hacer lo mismo que si me quedo callado y no contrato a nadie. O sea, no tiene sentido. Y como en civil el allanamiento no genera ningún beneficio, pues entonces la gente se queda callada. En cambio, en penal sí tiene beneficio, ¿cierto? Y usted incluso puede reducir la condena y puede llegar a acuerdos con la fiscalía, los famosos preacuerdos, y decir, no, venga, yo me allano, pero entonces, y yo le doy dedo a este, y ¿sí? Y entonces yo sapeo y todas las cosas. Pero en civil, familia, comercial y agrario no genera beneficios. Entonces, las personas también optan muchas veces por resolver los conflictos así, quedándose callado. Es decir, yo le estoy garantizando a esa persona el derecho de contradicción. Claro, yo le di la oportunidad, le notifiqué la demanda, le di el término para que conteste, pero la persona se quedó callado. Entonces yo fallo y lo condeno. ¿Le vulneré el derecho de contradicción? No, porque es que el derecho de contradicción no implica que usted efectivamente se oponga. El derecho de contradicción lo que implica es que yo le doy la oportunidad de oponerse. Yo le garantizo que lo dejo que usted se oponga, lo escucho en juicio, le permito que pida pruebas. Pero si yo le doy esas oportunidades y usted no las realiza, usted no las acepta, el derecho se le garantizó, se le dio, pero usted no lo quiso ejercer. Lo mismo que ocurre con la prescripción adquisitiva de dominio. Usted es dueño de esa casa, sí. Pero llega un poseedor, vive ahí por 10 años y usted la pierde. ¿Por qué razón la pierde? Porque es que usted tenía un derecho.
pero ese derecho conlleva unas obligaciones y usted ni ejerció el derecho ni cumplió las obligaciones. Usted nunca usó la casa, nunca le metió la mano, nunca fue siquiera, o sea, usted no ejerció el derecho. En cambio, otra persona sí lo hizo, entonces usted lo perdió. Por eso es que si usted se queda callado y usted no contesta, el proceso se tramita en civil, comercial, familiar, agrario y lo pueden condenar sin que eso signifique que se le esté vulnerando el derecho de contradicción. Porque el derecho de contradicción implica dar la oportunidad, garantizar la oportunidad, pero no implica que usted se tenga que oponer. ¿Quién no entendió? Profe, ¿me podrías explicar otra vez, por favor? ¿Cómo funciona el derecho de acción? Primero que todo. El derecho de acción funciona con que a mí me dicen que yo puedo solicitarle al Estado que me resuelva un conflicto. ¿Quiere decir que si yo no demando, entonces no tengo derecho de acción? No. Yo tengo el derecho, en cualquier momento puedo pedirlo. Ok. ¿Cómo funciona la contradicción? Que yo tengo el derecho a que si alguien me demanda, controvertir lo que se diga en mi contra. ¿Sí? Yo tengo el derecho a, si alguien me demanda, contestar la demanda. ¿Quiere decir que si yo no contesto, no tengo el derecho? No, quiere decir que si alguien me demanda, yo puedo contestar. Pero ¿qué pasa si yo no quiero contestar? Entonces a mí se me vulnera el derecho porque yo no quiero contestar. No. A mí se me tiene que garantizar la oportunidad para contestar, para oponerme, para contestar la demanda, proponer las excepciones. ¿Cómo me la garantiza? El Estado, ¿cómo me garantiza esa oportunidad? Cuando alguien pone una demanda, el juez, primero que todo, analiza si la demanda cumple con los requisitos y si él es competente. Si él no es competente, hace el análisis de jurisdicción y competencia y él resulta que no es competente, la rechaza y la envía donde el juez es competente. Ya lo habíamos visto eso antes. Si por el contrario la demanda cumple con todos los requisitos que vimos en el cuadrito anterior y además él es competente, entonces la admite. ¿Qué pasa después de eso? Se debe notificar la demanda. Y entonces ya habíamos visto que se notifica personalmente, que si no se puede por aviso, si no se puede por emplazamiento, también se puede notificar por conducta concluyente, ¿sí? Pero entonces la demanda se le notifica. ¿Qué hace la notificación? Hace que a usted se le dé a conocer lo que se está aduciendo en su contra. Se dé a conocer la demanda que ya está admitida en el juzgado. Entonces usted conoce qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está solicitando en su contra. Muy bien. ¿Cómo me garantizan a partir de que yo ya sé que tengo la demanda el derecho de contradicción? Me dan un término de traslado, que es el término que yo tengo para ejercer cualquier acción que yo considere necesaria. Eso se llama término de traslado, en el cual yo puedo contestar la demanda. ¿Sí? O yo puedo proponer excepciones. O también puedo allanarme. O también puedo quedarme callado. Ese término de traslado generalmente son 20 días en el derecho civil, familia, comercial y agrario. Pero se puede variar dependiendo de la clase de proceso, pueden ser de 10 días, pueden ser de 20, dependiendo de la jurisdicción también puede cambiar ese término. Pero digamos que siempre que usted ha sido demandado, bien sea que la fiscalía ha realizado la acusación o que el Estado fue demandado en un proceso de contencioso administrativo,
o que el empleador o el empleado fueron demandados laboralmente, cualquiera que haya sido demandado, se le da un término de traslado para ejercer el derecho de contradicción, contestando y oponiéndose, allanándose, es decir, aceptando lo que se dijo en su contra, o guardando silencio. Cada uno de esos puede tener diferentes efectos. Entonces, ¿en qué momento se vulnera el derecho de contradicción? ¿Cuándo podemos decir que a fulano le negaron o le vulneraron el derecho de contradicción? Cuando no se lo dejó contestar, cuando no se le dio ese término de traslado, o cuando ni siquiera fue notificado de esa demanda, porque es que usted cómo va a ejercer su derecho de contradicción, cómo vas a contestar y a decir que te allanás o que te opones si ni siquiera sabes que estás siendo demandado. Entonces, si a mí no me notifican, si ni siquiera fui notificado, se me está vulnerando el derecho. ¿Sí? Pero si yo fui notificado como dice la ley y se me concedió el término de traslado que me da la ley, aun cuando yo no diga nada, el derecho se me garantizó. Se me dio el espacio, el lugar, la forma para hacerlo. El espacio se me dio un término, tantos días. La forma, se me dijo, usted puede contestar mediante una contestación de la demanda escrita que debe contener esto y esto y esto. Entonces, yo le garantizo el derecho concediéndole el término. Si usted no ejerce el derecho, lo pierde, es problema suyo. Y el proceso sigue. Entonces ya les dije que en penal usted está muy de buenas porque usted se presume inocente. Entonces, ahí hay que esperar a ver si la fiscalía tiene pruebas suficientes. Si no tiene, muy de buenas, si salió libre sin decir nada. Pero si la fiscalía tiene pruebas, en civil es peor el asunto. Porque si usted no contesta, entonces ahí es donde se genera este problema. Si usted no contesta, se genera este fenómeno de la confesión ficta, que es lo que dijimos, que entonces se presumen ciertos todos los hechos que son el fundamento de las pretensiones. Entonces, si estos hechos son ciertos, si esto de aquí es cierto, quiere decir que todo lo de las pretensiones es válido, que esto sí está fundamentado. Entonces, así es como funciona el derecho de contradicción. Yo le garantizo la oportunidad para que usted se defienda. Si usted no toma la oportunidad, es problema suyo. ¿Entendido o alguien queda con alguna duda? Entendido, profe. Pero resulta, y habría que adicionar ahí algo más. Resulta que el derecho de contradicción no se limita solamente a usted pronunciarse frente a lo que se dijo en la demanda. No se limita solamente a la contestación de la demanda, sino que además de eso, usted encuentra la contradicción que dijimos que es derecho a controvertir lo que se diga en su contra, frente a las decisiones de los jueces. Las providencias judiciales que ya vimos que pueden ser autos o sentencias, pueden contener decisiones, como el caso de las sentencias o los autos interlocutorios. Esas decisiones también se les notifica a las partes, a las dos partes se les notifica, y se le da un término de traslado a las partes para que ejerzan cualquier acción, para que controviertan la decisión del juez. Pero ¿cómo se controvierten esas decisiones judiciales? Entonces, el juez toma una decisión. Por ejemplo, le niega una prueba.
Es exactamente igual que la sentencia, cuando dice se condena a. Son dos decisiones y tienen los mismos efectos. Entonces se le da a conocer a las partes, se les notifica a las partes. ¿Cómo se notifica? Ya habíamos visto cuando vimos las notificaciones que si la providencia se da por escrito, entonces se notifica por estados. Si la providencia se da en forma oral, se notifica por estrados, ¿ya? En la misma audiencia. Entonces, se le notifica a las partes, se les da a conocer la decisión. Y se le concede un término de traslado para que las partes puedan proponer recursos o su nombre técnico, medios de impugnación. Es decir, que las decisiones judiciales también se controvierten, además de las demandas. Y las decisiones judiciales se controvierten ya no con la presentación de una contestación, sino que se controvierten con la presentación de recursos o la presentación de medios de impugnación. Entonces a la persona se le condena y se le dice, usted fue condenado a 15 años de cárcel, o se le dijo, a usted se le negó una prueba, o usted fue condenado a indemnizar al trabajador con la suma de tanto, o usted fue condenado a pagar alimentos al cónyuge inocente, ¿sí? Ahí tenemos condenas de diferentes jurisdicciones. Para el caso es lo mismo. Yo le notifico la decisión por estados o por estrados y le doy un término para que usted la controvierta. Durante ese término, usted puede proponer cualquier recurso. Entonces ahí, por medio de ese recurso, usted ejerce ese derecho de contradicción. ¿Sí? Mediante ese recurso es que usted se está oponiendo, que usted está diciendo que no está de acuerdo con la decisión y que está solicitando que sea revisada. ¿Qué medios de impugnación hay? Entonces, si quieren, hagan una lista, ¿sí? Que los vamos a mencionar rápidamente. Encontramos la reposición, primero. ¿Qué es la reposición? Solicitarle al juez que cambie de opinión, que usted le diga, señor juez, yo no estoy de acuerdo, yo creo que usted ha cometido un error frente a esto y esto y esto, le solicito que cambie de opinión, tenga en cuenta esto, tenga en cuenta lo otro, ¿sí? Entonces, la reposición es un medio en el cual usted le solicita a la persona que cambie de opinión. Más o menos lo que ocurre cuando usted presenta un examen y usted ve que hay una pregunta que tiene un problema, ¿sí? Y entonces usted le dice al profesor, profe, venga, ¿usted por qué no revisa esta pregunta a ver si usted corrige la nota? Es que mire que esta pregunta tiene un problema de redacción, ¿sí? Eso es una reposición. Usted le está pidiendo a la persona que tomó la decisión que cambie de opinión. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si la persona dice, no, no, yo considero que esto está bien? Entonces usted podría solicitar ir donde el jefe, donde el superior jerárquico. Ahí es cuando entra la apelación, que es el segundo medio. La apelación implica ir donde el superior jerárquico para que se revise lo que ha hecho la persona. ¿Sí? Entonces usted llega al banco, vea, necesito hacer esto. No, es que eso no se puede. Déjeme hablar con el gerente. Eso es una apelación. Usted está buscando al superior jerárquico para que ese superior revise la decisión del inferior. También existe el recurso de casación. El recurso de casación implica que cuando la sentencia de segunda instancia la da un tribunal
usted puede solicitarle a la Corte Suprema de Justicia que revise las decisiones de primera y de segunda, porque ha ocurrido un problema, porque se han interpretado mal las normas, porque se han aplicado de manera incorrecta las normas, ¿sí? Porque ha habido un error de derecho o un error de hecho que dañó la decisión. O sea, el proceso está bien, pero a la hora de aplicar las normas, ahí se rompió el asunto. ¿Ya? Eso es la casación, buscar. Entonces, la casación funciona similar a la apelación, en el cual usted busca más arriba. ¿Cuál es la diferencia de la casación con la apelación? Que la casación solamente funciona para sentencias que se han dado por los tribunales. Que la casación tiene unas causales específicas. Usted no puede solicitar casación por cualquier cosa ni para cualquier proceso. Solo los procesos que la segunda instancia se den en los tribunales son susceptibles de casación. E incluso dentro de esos hay algunos que no. Porque, por ejemplo, en civil, familia, comercial y agrario, si el proceso tiene contenido económico, tiene que ser superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, que el conflicto tiene que ser de más de 900 millones para que se permita la casación. Además de cumplir con las causales de casación, porque es que usted no puede casar simplemente porque usted no está de acuerdo con la decisión, sino que se tiene que haber incurrido en alguna de las causales de casación. Para cada jurisdicción, las causales de casación son diferentes. Entonces, yo tengo que buscar en el Código de Procedimiento Laboral cuáles son las causales de casación laboral. En el Código de Procedimiento Penal, cuáles son las causales de casación penal. En el Código General del Proceso, cuáles son las causales de casación civil, de familia, comercial y agrarias. Pero la casación es un recurso muy restringido, que lo que se analiza es si esa sentencia está de acuerdo con las normas vigentes. Si esa sentencia está vulnerando las normas, entonces yo la tengo que remover y la tengo que cambiar porque es que esa sentencia desarmoniza el sistema. A mí de nada me sirve tener unas normas que regulan de esta forma y sentencias que están en contra de las normas, ¿sí? Eso se desarmoniza. Entonces, la casación lo que pretende es eso, armonizar. ¿Cómo? Eliminando las sentencias que vulneren las normas. Pero usted no puede casar si, por ejemplo, usted no está de acuerdo con la interpretación que hace el juez. Si el juez interpretó, pero la interpretación es correcta, solo que usted no está de acuerdo con que se interprete de esa forma, problema suyo. Ahí no se puede, ¿ya? ¿Qué otros recursos hay? Hay un recurso que se llama anulabilidad, en el cual usted solicita que se anulen las cosas. Ese opera, por ejemplo, para los fallos en tribunales de arbitraje. También hay recurso de queja. El recurso de queja se aplica cuando a usted le niegan la apelación. Cuando a mí me niegan la apelación, yo pido queja para que el superior jerárquico revise si yo tengo derecho a la apelación o no. También existe el recurso de súplica. ¿Cómo funciona la súplica? Cuando yo estoy en la segunda instancia, o sea, yo ya apelé, si el juez toma decisiones allá, yo ya no puedo apelar, porque es que yo ya estoy arriba, entonces yo ya no puedo buscar al superior jerárquico. Lo que sí puedo hacer es pedir el recurso de súplica, en el cual yo no busco más arriba, sino que busco a otro magistrado, ¿sí? Que pueda identificar si lo que hizo este magistrado está correcto. Ese es el recurso de súplica. O sea que funciona igualito que la casación, solamente que yo no busco al superior jerárquico, sino que busco a un homólogo, a uno similar. ¿Sí? Como lo que ocurre con el segundo calificador. Usted en vez de ir a buscar al decano, usted dice, no, venga, busquemos otro profesor que califique el examen. Se busca un homólogo. No buscamos el superior, sino un homólogo. ¿Listo? También hay como recurso la revisión, que se da cuando los procesos ya están terminados, cuando ya la decisión quedó en firme. Cuando el recurso ya está listo, terminado, perdón, el proceso es que el recurso, cuando el proceso ya está terminado,
pero de pronto surge algo. Digamos que el proceso se terminó y la decisión se llevó a cabo porque Ana Taborda dio unas declaraciones. Y Ana dijo que era Andrés Arenas el que había cometido el delito, que ella lo había visto y entonces que ella había... Y gracias a eso condenaron a Andrés. Pero después resulta que a Ana la condenaron penalmente por falso testimonio, por haber dicho que Andrés había sido. Se logró demostrar que eso fue falso. Entonces, ¿qué ocurre? Andrés ahí mismo puede decir, un momentico, entonces venga, revise la sentencia que me condenó, porque es que a mí me condenaron por lo que dijo Ana, y a Ana la condenaron por falso testimonio. Entonces, venga, hágame el favor y revise esa decisión, porque esa decisión se tomó con base en una prueba falsa, ¿ya? Entonces, esos son recursos, eso es lo que la gente puede hacer para controvertir las decisiones de los jueces. Entonces, usted puede ejercer el derecho de contradicción frente a las demandas y puede contestar la demanda y puede proponer excepciones o se puede allanar o puede incluso guardar silencio. Pero también se puede ejercer el derecho de contradicción contra las decisiones judiciales, para lo cual se le da un traslado y usted, ¿qué es lo que puede hacer? Ya no contestar, sino proponer recursos o medios de impugnación. Pero al igual que en el anterior, ¿qué pasa si a mí me dan traslado por 3 días para que yo proponga recursos y no lo hago? Vencido el término, se presume que yo acepté esa decisión tal como fue dada y entonces ya la decisión no se puede cambiar. Yo ya no puedo hacer nada más. ¿Me vulneraron el derecho de contradicción? No. ¿Por qué no? Porque a mí me dieron el espacio, me dieron el término de traslado para proponer recursos y fui yo quien de motu propio no quiso proponer ningún recurso. Entonces, no se me ha vulnerado porque a mí se me dio efectivamente el término y ya fue que yo no quise ejercer ese mencionado término. ¿Quién no entendió? ¿O quién tiene alguna duda, comentario, chisme o qué? Bueno, entonces vamos a dejar así, voy a grabar la clase y entonces nos vemos la otra semana. Feliz fin de semana y cuídense. Nos vemos. Chao. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo es la próxima evaluación? El cuarto seguimiento. ¿Cuándo es? Deme un segundo. El 29 de mayo. Viernes 29 de mayo. Ya, No. Jueves 28 de mayo. Jueves 28 de mayo. Listo, profe, gracias. Profe, listo, gracias, feliz día. Profe, gracias, feliz día. Profe, gracias. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Profe, Chao. toda la energía, la buena. Gracias, profe, chao. Profe, feliz día del profesor. Muchas gracias. Chao. Gracias, profe, chao. Chao.